Inciso D, el primer concilio. Se presenta el problema, otra vez llega a la iglesia de Antioquía. Acuérdense que Antioquía es la iglesia importante. Todos los que de Jerusalén quieren ir a echar un sucolazo a Antioquía, que queda lejos, para ver, es porque dicen que hay avivamiento en esa iglesia, y ahí está Bernabé y Pablo como maestros. Entonces hay que ir a echar un colazo, ¿verdad? Para ver. Y llegaron otros a meterse, así como con los Gálatas, a meterse. Le dijeron: miren, si ustedes no guardan la ley, si ustedes no se circuncidan, se van a ir al infierno, porque hay que aceptar a Cristo, pero hay que circuncidarse. Y entonces se volvió un lío, y Pablo otra vez se pone a pelear con los hermanos, a discutir de que no es bueno y que no está correcto. Pero decidieron llegar a Jerusalén. Bajemos a Jerusalén y hablemos con los apóstoles y dejemos claro qué es lo que creemos bíblicamente nosotros. Eso se le llama concilio, el primer concilio. Cuando les pregunten el primer concilio de la iglesia, Hechos capítulo 15. Y ahí viene Pablo, Bernabé, vinieron como emisarios de Antioquía a tener una discusión con todos los hermanos, especialmente con los apóstoles en Jerusalén. Se presenta el problema, Hechos 15, el 1 a 5, y surge el primer concilio en Jerusalén. Llegan a buenas conclusiones, gracias a Dios. Las buenas conclusiones son estas. Dice Hechos 15, 28 al 29. Porque le ha parecido, aquí está la conclusión, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros, está hablando de judíos cristianos a no judíos cristianos, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Pablo más adelante ya en sus cartas explica que los ídolos no son nada. Que se abstengan de sangre, no pueden comer sangre, todavía está con eso. De ahogado, o sea, comer una gallina que le torcieron el pescuezo, no se puede, hay que degollarlas. Y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haced, pasadlo bien. Ya llegaron a la conclusión: señores, no hay que guardar la ley, no hay que circuncidarse para ser salvos, pero cumplan con esto, eso sería bueno. Hay que mantenerse puros, no hay que comer ciertas comidas, y ahí está ellos tratando de hacerlo. Bueno, se terminó el concilio y fue un buen logro. Después se regresan a Antioquía, y miren cómo es de pegajoso, ¿verdad? Silas, ahora regresan a Antioquía, y va Silas, uno de los líderes de Jerusalén. Y cuando llega a Antioquía, Silas dice: yo ya no me regreso a Jerusalén, aquí está chulo. Y se quedó Silas ahí. Pero miren el plan de Dios maravilloso, porque más adelante, cuando Bernabé y Pablo no encajan con su segundo viaje, ahí tenía Dios a Silas listo, y Pablo sale con Silas para ir a predicar en su segundo viaje misionero. Silas se queda en Antioquía, eso lo pueden ustedes leer. Bueno, ahora segundo viaje misionero, la separación de dos siervos. Eso es tremendo, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes. En Hechos 15 se nos narra que no estuvieron de acuerdo. Hechos 15, 12 y 25. Dice el 12. Entonces, Hechos 15, así es, ¿verdad? Ojalá que no esté confundido estos dos. La separación de Hechos 15, 12 y 25. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes cosas habían hecho. Ahí están contentos los hermanos, están los siervos de Dios bien bonitos. 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Ese Juan era sobrino de Bernabé, y el que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, miren qué terrible haber sido eso, entre ellos, que se separaron el uno del otro. Lástima, ¿verdad? Pero así sucedió. Al final de cuentas fue bendición. Pablo no acepta a Juan Marcos,
Bernabé quiere darle una segunda oportunidad. Aquí lo tratamos, ¿se acuerdan? ¿Quién tiene la razón, Pablo o Bernabé? Cada quien en su punto de vista tenía razón, ¿verdad? Había que darle oportunidad a Juan Marcos, se la dio Bernabé y se volvió un gran siervo de Dios. Pablo, con el ministerio fuerte que tenía, no quería correr riesgos. Posiblemente Juan Marcos no hubiera aguantado otra vez, ¿verdad? Bernabé quiere darle una segunda oportunidad. Pablo y Silas ahora aparecieron y en el camino conocen a Timoteo, llegando donde dice: después llegaron a Derbe, a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y Pablo de una vez lo adoptó para que se fuera con ellos. Pablo llega a Filipos. El nombre de Filipos se dio en honor a Filipo de Macedonia, que es el papá del gran Alejandro Magno, ¿verdad? Hay mucho paganismo en la ciudad. Ustedes recuerdan que Pablo estaba indignado de lo que estaba pasando. La primera convertida en Europa fue Lidia, en Hechos 16 se narra, y también se narra el relato del carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan que es conocido? Que hubo un temblor, se iba a matar, y Pablo dijo: no te mates, aquí estamos todos, no hemos huido. Y él aceptó a Cristo con toda su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16. Más adelante Pablo les escribe a los filipenses la carta del gozo. O sea, Pablo estuvo en Filipos, compartió la palabra, los mataron, después se fue, hizo muchos convertidos y después escribió la carta a los filipenses. ¿Por qué pusimos la carta del gozo? Porque así se conoce. Filipenses es la carta del gozo. Pablo está bien hundido, está bien preso, está con una situación difícil, y si ustedes leen gozo en Filipenses, todo es gozo. Estoy preso, hermano, pero otros están predicando, me gozo con eso. Unos están predicando por competencia contra mí para demostrarme que me quede preso, pero me gozo porque están predicando. Yo estaría bravo y que me estaban supliendo y que me están diciendo que ya no me necesitan, pero Pablo se goza con ellos. Inciso F. En Tesalónica y en Atenas, una sinagoga importante había en Tesalónica. Hechos 17 lo narra. Una iglesia modelo en evangelismo es Tesalónica. Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses, les dice el orden que ustedes tienen y que se nota que aman las almas para Cristo desde el principio. Describe en esta carta a Tesalónica el rapto de la iglesia. Describe el rapto de la iglesia, continúa la persecución, y después llegó a Atenas, una ciudad sobresaliente económica y culturalmente, llena de idolatría. ¿Se acuerdan que Pablo dice se enardecía en su espíritu de ver todos los lugares donde estaban todos los ídolos? Pero en lugar de decirles ustedes son unos idólatras, estoy bravo porque qué barbaridad, Pablo se indigna, pero controlado les predica del Dios no conocido. ¿Se acuerdan que había un espacio donde decía al Dios no conocido? Por si acaso se les había pasado. Y Pablo dice: señores, son bien religiosos, qué bueno. Y ahí dice el Dios no conocido. Ese que ustedes no conocen, yo lo conozco. ¿Qué tipazo? Y principia a predicar el evangelio del Dios no conocido de ellos, pero que Pablo sí lo conocía perfectamente. Llena de idolatría, Pablo se indigna, les predica al Dios no conocido. Inciso G. Tercer viaje, Corinto, Hechos 18. En esa iglesia más adelante hay muchas divisiones y mucha carnalidad. Si usted lee en 1 Corintios es tremendo, ¿verdad? Estoy admirado, unos dicen que son de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro. Hermanos, está dividido Cristo, hombre, ¿qué les pasa? Y estaban en pleitos, carnalidades, tomaban la Santa Cena, salían bien borrachos, cualquier lío que tenían se iban al juzgado a pelearse entre los hermanos. ¡Hala, qué iglesita, hermanos! Nunca le ponga Corinto a una iglesia que funde hoy, porque da mal testimonio. Y dice que, miren, cuando habla con ellos, porque ahora Pablo, después de estar con ellos, ahora les escribe, y él está narrando la situación que él está pasando. Dice que llegó con ellos con temor y temblor. Dice 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué les parece el apóstol Pablo?
se estaba cuidando de esta clase de hermanitos, ¿verdad? Se juntó con Aquila y Priscila, que tenían el mismo oficio, hacedores de tiendas, Hechos 18:3. No recibió ofrenda de los corintios. ¿Qué les parece? Y Pablo decía, yo de estos mejor no recibo nada, no vaya a ser que digan que yo estoy solo por el dinero, estoy trabajando, como son tan carnales. Otros me mandaron de otros lugares para predicarles a ustedes. Qué vergüenza, hermanos, que para pastorear yo esta iglesia, los cantares me manden mi ofrenda, ¿verdad? Para que yo les predique a ustedes. Yo tengo que recibir mi ofrenda de aquí, ni modo, si así tiene que ser. Y Pablo no. Pablo dijo, yo de ustedes no recibí ni un centavo, otros me mandaron para que yo les predicara a ustedes. Y no les quiso pedir dinero para que no fuera un motivo de tropiezo. Se juntó con Aquila, no recibió ofrenda a los corintios. Y en esta carta a los corintios se describe, acuérdense ustedes, 1 Corintios 12, 13 y 14, si quieren ponerlo ahí, los dones del Espíritu Santo. Entonces, bien importante, ahí están los dones. Si ustedes quieren saber dónde están los dones del Espíritu Santo, Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14. Y creo que Efesios 4 también tiene algo. En Corinto escribió la carta a los tesalonicenses. La primera fue a los Gálatas, ahí en Corinto. Estuvo un tiempo en Corinto y escribió esas cartas. Llegamos a Éfeso, Hechos 18. El gran pleito con la diosa Diana, ¿se acuerdan? Que llegó a hablar que los dioses hechos a mano no son dioses, y se pusieron celosos todos los que hacían esos templos de Diana, y dijeron, vamos a perder el negocio, y por 3 horas principiaron a gritar, grande es Diana, diosa de los efesios, y se volvió un lío que casi linchaban al apóstol Pablo. Presenta a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Esa es una carta preciosísima. Nos narra en sus primeros 3 capítulos los privilegios que tenemos los cristianos. Lea Efesios 1 al 3 de corrido y va a ver todo lo que usted es en Cristo. Y después en los capítulos 4 al 6 nos exige vivir con la responsabilidad de esos derechos. Vivamos en la unidad. Eso es lo que nos narra el apóstol Pablo. Ya después el apóstol Pablo tiene un sueño, y ese sueño que tiene es llegar a Roma. Se muere por ir a Roma, y entonces escribe la carta a los romanos, el escrito más importante de Pablo, hermanos. Recuerden, a ver, hermanos, ¿cuántas cartas escribió Pablo inspiradas? ¿Cuántas? 13 o 14. 13 o 14. ¿Por qué decimos o 14? Porque se supone que Hebreos es escrita por Pablo, pero como no dice, las 13 primeras cartas dice Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol, y en Hebreos no dice eso. Dios, habiendo hablado muchas veces por nuestros padres, ahora los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, como no escribió Pablo, de entrada no es de él, la narración es paulina. Entonces Pablo escribió 13 o 14 cartas. Pero de todas ellas, aunque Hebreos es una maravilla escrita a los judíos, la carta a los romanos es la carta perfecta, donde está todo. Ojalá que ustedes tuvieran el libro de Romanos de esta iglesia, ¿verdad? Y lo leyeran de vez en cuando. Pues sí, es la carta más importante. Ahí está todo, hermanos, en Romanos está todo.